Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de los videos tutoriales. Estamos en la Institución Educativa Particular El Triunfo, el curso de razonamiento matemático. Quien les habla es la profesora Jackie. Y bueno, en esta oportunidad ustedes tienen un nuevo video, ¿no? Un nuevo video en el cual vamos a estudiar un nuevo tema que es Introducción a la Estadística para los alumnos de segundo de secundaria, ¿no? Bueno, entonces empecemos, ¿no? Estadística, tablas y cuadros, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Muchos de ustedes han visto que en los periódicos, en la televisión, ¿no? Ofrecen cierta información acerca de los hechos, ¿no? Fenómenos o actividades, cuadros, tablas y gráficos parecidos a los siguientes que tienen en pantalla, ¿no? Entonces ahí ven una evolución de una población en el tiempo, ¿no? En millones de personas. También departamentos en tránsito a ser poblaciones envejecidas. Y también tienes unas proyecciones que oscilan entre los años 1995 y 2010, ¿no? Estos cuadros o tablas gráficos se llaman estadísticos y cada uno de ellos lleva en la parte inferior una fuente del cual se elaboraba la información, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que la elaboración está en el programa de fortalecimiento de servicio de salud, ¿no? Entonces, a continuación vamos a considerar cómo se representan e interpretan la información obteniendo como resultado de observar un fenómeno o actividad. Ustedes también lo que usualmente ven en casa es un recibo de luz, no un recibo del agua. Entonces ahí también muestra el consumo a través de los meses en cuadros estadísticos, ¿no? En gráfico de barras, ¿no? Y esto nos permite en qué mes consumimos más luz, en qué mes consumimos menos o en qué mes no se consumió mucho en agua y en luz. Entonces estos gráficos nos permiten analizar ciertas dudas que de repente tengamos. Y bueno, lo importante es que esta es una información que se recopila, ¿no? A base de una población, se coge una muestra y en base a eso se estudia lo que realmente que del tema que queramos saber, ¿no? Que queramos indagar o investigar, ¿no? También hay organizaciones, institutos muy importantes que ayudan a que estos datos estén de manera organizada. Por ejemplo, el Instituto Nacional del INEI de Estadísticas, ¿no? También con respecto a los censos, cuánto hay mayor población, cuál es la población que está más vulnerable, cuál es la población que de repente tiene una tasa de natalidad, de mortalidad. Entonces, todas estas cosas en los gráficos de barras y en las tablas nos ayudan a organizar la información. O sea, tener la información organizada va a permitir que yo pueda sacar alguna diferencia entre para qué utilizo una tabla y de repente para qué utilizo un gráfico, ¿no? Un cuadro, ¿no? Hay ciertas situaciones que no siempre se van a manejar a través de tablas estadísticas o de cuadros estadísticos, sino también hay otro tipo de gráficos, ¿no? Que tienen cierta cualidad y característica para la aplicación de estas herramientas que tenemos, ¿no? Clases de gráficos, ¿no? Hay gráfico de barras que se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias. Es decir, que estos datos que hablan de una cualidad que, por ejemplo, el color que más prefieran, la marca que prefieren de repente las mujeres, la marca que prefieren los varones, los gustos, de repente la gaseosa que es más preferida en el mes del verano. Entonces, todas estas cosas se van a trabajar a través del gráfico de barras. Ustedes han escuchado, por ejemplo, o han visto
ya sea en la televisión o de repente en un panel publicitario que dice 8 de cada 10 personas utiliza el operador Entel, ¿no? No digo que no vengo a hacer esto propaganda a Entel, pero se me ocurrió, ¿no? Entonces, 8 de cada 10 personas estudian en la Universidad de Piura, ¿no? O 8 de cada 10 personas son egresadas de la institución educativa particular El Triunfo. Entonces, todas esas cosas y toda esa información que nosotros tenemos o que en los medios de comunicación nos imparten, es análisis de toda una población, ¿no? Se analiza una población, se analiza una muestra y en base a eso se trabaja, ¿no? En el gráfico de barras utilizamos dos ejes, uno para los datos y otro para las frecuencias, ¿no? Bien, en los datos, por ejemplo, podemos poner a las personas de repente que más les gusta el vóley, el fútbol, el tenis, o de repente que no prefieren la natación, etcétera, ¿no? Y según la frecuencia que se va dando en cada uno de ellos, ¿no? El gráfico de barras, ¿no? Se utiliza, como les dije, para representar valores usando trazos verticales u horizontales, donde hay variables de estudio que representan un eje horizontal y otro un eje vertical, ¿no? O viceversa, ¿no? Veamos, construimos el gráfico de barras a partir del siguiente cuadro. Por ejemplo, ahí tenemos regalos y número de alumnos, ¿no? Entonces, en regalos, como les dije, podemos ponerlo en el eje de las X, ¿no? Porque ahí vamos a registrar los datos, ¿no? Tenemos lo que son los regalos del Nintendo, el MP3, la bicicleta, la tablet, ¿no? Y el número de alumnos, pues, en uno es 10, el otro es 5, 15 y 20, ¿no? Los regalos preferidos por cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar esa información que nosotros tenemos al gráfico de barras, ¿no? Construimos nuestro gráfico a partir de los ejes cartesianos, que son X y Y. Y bueno, son barras rectangulares que nos va a permitir hallar una diferencia entre uno y otro, ¿no? Y está claramente, ¿no? Que los que prefieren más son los niños que prefieren más una tablet, ¿no? Y pocos prefieren un MP3. ¿no? El diagrama de barras, ¿no? El diagrama de barras es lo que les estoy contando. Por ejemplo, aquí tenemos que Don Ahorros quiere saber cuánto gastó su dinero. Para ello, durante un mes anota todo lo que gasta y obtiene el siguiente cuadro a través de los datos que él registra, ¿no? Por ejemplo, en comida gasta 1.500, en alquiler gasta 2.000 soles, en ropa 600, en gasolina 500 y otros gastos gasta 1.200. Puede hacerse el siguiente gráfico llamado diagrama de barras, también se le puede llamar como diagrama de barras para representar en esta tabla los datos que él ha recopilado, ¿no? Entonces ahí representa lo que es la comida, el alquiler, la ropa, la gasolina y otros. Entonces, ¿en qué gasta más Don Ahorros? En el alquiler. En el alquiler gasta 2.000 soles, ¿no? Observan ustedes que el diagrama de barras son dos ejes cartesianos, de eso no se olviden. En el eje horizontal van a registrar los datos, es decir, los ítems de los gastos, ¿no? Y en el eje vertical se gradúa. Ese eje vertical siempre se tiende a graduar de tal forma que nosotros podamos representar las cantidades que corresponde a cada uno de los ítems, ¿no? Y bueno, la característica es que estos son barras rectangulares, ¿no? En cada ítem la barra alcanza una altura igual a la que indica en el eje vertical y esta es la cantidad que corresponde a la tabla, ¿no? Entonces, este es el gráfico más usado, ¿no? Más usado. El histograma, ¿no? El histograma lo utilizamos generalmente para datos que se refieren a características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. ¿no? En el histograma también tenemos dos ejes cartesianos en el cual en uno vamos a representar los datos y en el otro vamos a representar la frecuencia, ¿no? Está caracterizado también porque se utilizan las barras a través de gráficos rectangulares, ¿no? Hay que tener en cuenta eso siempre, ¿no? El pictograma. El pictograma es una variante
la gráfica de barras, ¿no? Que en lugar de utilizar las barras rectangulares, utiliza un dibujo referente a los datos. Por ejemplo, allí en el pictograma tenemos una flor, ¿no? Una planta, ¿no? Una planta. Y bueno, está registrada a través de unos años cuál ha sido su evolución, ¿no? También en los pictogramas podemos utilizar gráficos, como les dije, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este cuadro está el color, la cantidad y el total, ¿no? El color azul, la cantidad de autos que son de color azul, de color rojo cuántos autos hay y de color amarillo también cuántos autos hay. Entonces de esta manera se utilizan los pictogramas que son parecidos a los gráficos pero de barras, pero a diferencia que estos siempre van a utilizar un dibujo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una plantita y acá tenemos otro tipo de dibujo. También pueden ser casas, también pueden ser de repente frutas, ¿no? Frutas de diversos tipos. Y en el otro lado de acá se registra el total que hay de las cantidades de los gráficos que se están representando, ¿no? El gráfico circular. El gráfico circular se usa para representar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de los datos, ¿no? Entonces aquí tenemos el gráfico circular, ¿no? Aquí en este gráfico circular, por ejemplo, tenemos a un 21%, a un 15%, a un 9%, a un 15% y a un 40%, ¿no? Ahora, estos gráficos circulares permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentaje sobre un total. Se utiliza un círculo que representa el 100% sobre el cual se trazan sectores circulares que señalan las partes que lo conforman, ¿no? En la construcción de un gráfico circular, bueno, es que nos dan el cuadrito, ¿no? Dice que en el siguiente esto se representa la preferencia de frutas de 100 alumnos, ¿no? Y lo primero que vamos a ir es calcular el porcentaje de cada una de las frutas, ¿no? Por ejemplo, aquí si la frecuencia es 20, entonces tendría que calcular el porcentaje de 100%, ¿no? Acá es de 15 sobre 100 por el 100%, de plátano de 45 sobre 100 por el 100% y así sucesivamente saco el porcentaje de cada una de estas frutas, ¿no? Ahora, para determinar cuántos grados corresponden a cada fruta de un total, es de 360 grados, ¿no? Porque es toda una circunferencia, ¿no? La papaya entonces tendría que ser el 20% por 360 grados, ¿no? Y me quedaría 72 grados. Igual de la piña, del plátano y de la manzana, ¿no? Con ayuda de un transportador, entonces podemos graficar nuestra circunferencia en nuestro gráfico circular y representar qué le corresponde a cada fruta, ¿no? A cada una de las frutas que menciona en el cuadrito, ¿no? La papaya, la piña, el plátano, la manzana y bueno, el total, ¿no? La suma de la frecuencia de estas frutas es 100, ¿no? Es 100, ¿no? Bien. Ahora, la gráfica poligonal se usa para representar las frecuencias de los datos conforme al tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y el otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono, ¿no? Entonces ahí tenemos la gráfica poligonal que también se representa a través del tiempo y se registran también los datos, ¿no? Estas gráficas suelen también aparecer en diversos estudios, de repente, por ejemplo, en el análisis de los pacientes COVID que van evolucionando a través de los meses, cuando la curva va aumentando, va disminuyendo, ¿no? Este tipo de pacientes y estos contagios, ¿no? Que se ven a nivel nacional. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho
Y bueno, estudien y nos vemos.